Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Obras Maestras del Ajedrez. Nos encontramos ya en la final del Air Team Masters entre dos jugadores que para muchos son sorpresa. Hablamos del gran maestro armenio Levon Aronian, quien viene de derrotar en cuartos de final al poderosísimo Hikaru Nakamura y en semifinales a Maxime Bachier-Lagrave. Y se está enfrentando contra el gran maestro azerbaiyano Teimur Radjabov, quien en cuartos de final derrotó a Ian Nepomniachtchi y en semifinales al gran maestro ruso Daniil Dubov, quien a su vez venía de derrotar al campeón del mundo Magnus Carlsen. Así que una final bastante inesperada, diría yo. Este primer match realmente ha comenzado un poco calmado, ya que las tres primeras partidas terminaron en tablas, pero en la cuarta, Radjabov con piezas negras asestó el primer golpe que lo puso en la delantera y un paso más cerca de obtener el título. Veamos cómo se desarrolló esta partida. Con piezas blancas, Levon Aronian inició con E4, el gran maestro Teimur Radjabov respondió con E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5, una apertura española. Caballo F6, por supuesto Radjabov escoge lo que es el muro de Berlín o la berlinesa, que últimamente es tan popular entre la élite debido a que es una variante realmente muy sólida. Enroque, caballo por E4, D4, caballo D6, alfil por C6, D por C6, D por E5, caballo F5, dama por D8 jaque y rey por D8. Fíjense que aquí podemos hacer una valoración rápida de la posición. Básicamente estamos en algo parecido a la variante del cambio. Es una posición donde las blancas tienen una mejor estructura de peones y además tienen una mayoría por el flanco de rey. Es un 4 contra 3. Mientras que las negras tienen 4 contra 3 en el flanco de dama, pero los peones en la columna C doblados. La compensación, por supuesto, para las negras es que tienen la pareja de alfiles. Ahora las blancas van a intentar simplificar la posición y llegar a un final para tratar de imponer esa mayoría de peones por el flanco de rey, mientras que por supuesto las negras van a hacer lo contrario, intentar mantener piezas y crear complicaciones antes de llegar al final. Así que una posición que podríamos decir que está equilibrada. H3 de las blancas, alfil D7, torre D1 y rey C8, quitándose por supuesto de esta clavada. G4. Rápidamente las blancas comienzan a hacer lo suyo, movilizar la mayoría de peones por el flanco de rey. Como ya no existen damas en el tablero, esto realmente no es para nada arriesgado. Caballo E7, caballo G5 amenazando en F7, alfil E8 y F4. Rápidamente Aronian empieza a mover esa avalancha de peones. C5 de Radjabov, que por supuesto intenta hacer lo propio por el flanco de dama, además de que libera un poco esa diagonal para el alfil de casillas blancas. Caballo C3 y B6. Por supuesto las negras pueden hacer esta jugada con completa normalidad, ya que las blancas no tienen alfil de casillas claras que aproveche las casillas blancas que han quedado un poco débiles. F5, caballo C6 y alfil F4. Fíjense que las blancas terminan su desarrollo y a las negras todavía les falta desarrollar su alfil de F8, pero realmente esta es una pieza que defiende muy bien. Caballo D4, rey F2 y H6. En este momento muchos dirán por qué Radjabov no hizo la jugada caballo por C2, parece que gana un peón. Pero fíjense que luego de torre a C1, caballo D4 y caballo D5, de repente las blancas tienen cierta iniciativa. Básicamente se amenaza caballo por C7 y torre por D4 aprovechando la clavada. Así que el peón de menos tampoco es tan grave para las blancas porque recuerden que las negras tienen un peón doblado por este flanco. Por eso, antes de capturar el peón, Radjabov decide jugar H6 para descolocar un poco el caballo, caballo F3 y ahora sí, caballo por C2, torre a C1 y caballo B4.
Ahora Rayado puede llevar su caballo a D4 porque el caballo de Aronian no se encuentra tan cerca de la zona allí de avance para E6. Fíjense que en la posición anterior también se hubiese podido llegar a esta posición, pero el caballo blanco estaría en G5, por lo que la blanca rápidamente podrían jugar E6 y este avance de peón estaría apoyado por este caballo. A3, caballo C6, caballo D5, caballo E7, caballo E3. Por supuesto, ahora que tiene un peón de ventaja, Rayado busca simplificar la posición. Caballo C6 y F6. Aronian se lanza al ataque porque confía en su mayoría de peones. Tal vez hubiese hecho caballo D5 y hubiese podido repetir tranquilamente logrando las tablas. Alfil D7 y B4. Las blancas intentan por todos los medios crear contrajuego. G5, alfil G3, alfil E6, torre D3 y rey B7. Rápidamente el rey abre paso para que su torre de A8 también entre en juego. Torre de C3, torre de 8, caballo F5 y A5. Por supuesto, las negras no deben capturar este caballo de F5, quien realmente no amenaza mayor cosa. En vez de ello, van a intentar crear ahora una mayoría de peones por el flanco de dama, tomando en cuenta que aunque tienen un peón doblado, tienen un 4 contra 2 por allí. B5, caballo A7, A4 defendiendo en B5 y ahora C6. Las negras hacen esta jugada inmediatamente arreglando su cadena de peones. B por C6 jaque, caballo por C6, rey E2 y caballo B4. Fíjense que ahora las negras tienen una mayoría por el flanco de dama que es un 3 contra 1. Realmente aún no se aprecia tanto porque es que el peón de A4 detiene muy bien el avance B5. Y por el flanco de rey, las blancas tienen un 4 contra 3, pero fíjense que estos peones están perfectamente bloqueados por el alfil. Así que por ahora las negras tienen ventaja gracias al peón. Torre D1, tal vez era mejor en este momento. Torre B1, evitando seguir simplificando ya que esto le conviene a las negras. Luego de torre D1, torre por D1 por supuesto de Rayado, rey por D1, caballo D5 se amenaza la torre, torre A3 y C4. Comienza la marcha del peón apoyado por ese gran alfil de la casilla E6. Caballo D6 jaque, alfil por D6. Fíjense que el alfil que no había jugado en toda la partida ahora se cambia por el caballo y le va a crear una debilidad a las blancas. E por D6, torre D8 y alfil E5. El alfil queda allí defendiendo, pero si lo vemos bien parece que fuera un peón que se encuentra defendiendo, tanto el peón de F6 como el de D6. Caballo B4, alfil G3, caballo D3, gran casilla para este caballo. Caballo D4, alfil D7. Fíjense que ahora el alfil de las negras se retira para apoyar o atacar allí el peón de A4. Rey D2, torre E8, caballo C2, caballo C5 y torre E3. Luego de esta jugada, Rayado se decide por caballo E4, aunque vale decir que aquí también era suficiente para ganar la simple torre por E3 y después de rey por E3, alfil por A4 y ahora las negras tienen dos peones de ventaja. El peón de D se encuentra perfectamente, digamos, defendido este avance y deberían ganar con estos tres peones libres por el flanco de dama. En lugar de eso, Rayado juega caballo E4 jaque, que también es una jugada ganadora. Rey C1, caballo por G3, torre por G3, torre E6, fíjense lo que les decía, el peón D se va a empezar a castigar y el de F, que son completamente débiles. Torre C3, torre por F6, torre por C4 y torre por D6.
Ahora las negras ganan un segundo peón y fíjense que el peón de A4 está débil y atacado por el alfil. Y ahora las negras tienen mayorías por ambos flancos. Un 3 contra 2 por el flanco de rey, un 2 contra 1 por el flanco de dama y un final de torre y alfil contra torre y caballo, donde sabemos que la torre y el alfil son normalmente un poco mejor a la torre y el caballo. Rey B2 y torre de 3, tras lo cual Aronian decide dejar de sufrir y abandona porque es que los peones blancos van a empezar a caer como moscas. Fíjense que el de H3 solo se puede defender cambiando las torres en C3 y después de esto caería el de A4, así que no tiene sentido seguir jugando con tantos peones de menos. Luego de esta partida, por supuesto, Radjabov se encuentra un paso más cerca del título y veremos si es capaz de lograr imponerse en el próximo match o por lo menos empatarlo para ya quedar campeón de este Airteen Masters. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Será que Aronian le da la vuelta o Radjabov logra imponerse rápidamente? Déjenme su opinión en los comentarios. Por supuesto, si les gustó el video, le pueden dar un gran like, pueden compartir con sus amigos y sobre todo suscribirse y activar la campanita para que siempre estén pendientes del contenido que estamos subiendo. Recuerden que esto es completamente gratis, pero a mí me ayudarían muchísimo para seguir creciendo. Nuevamente aprovecho la oportunidad para ofrecer mis servicios como profesor y entrenador de ajedrez para aquellos que quieran aprender o mejorar sus habilidades en este grandioso deporte. Por acá les estoy dejando otros 2 videos para que vayan a disfrutar de estas obras maestras del ajedrez. Un gran saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.